Buenas tardes, nuevamente hermanos, Señor les bendice. Es un gran gozo poder estar compartiendo otra vez la palabra de Dios, un gran privilegio. Y el día de hoy veremos libertad, libertinaje o legalismo. ¿Alguna vez has sentido que han pasado por encima de tus derechos? ¿Que han afectado tu libertad? ¿En dónde termina tu libertad y empieza la del otro? Porque ahora te pueden acusar de intolerancia, de discriminación o de cualquier otra cosa solo por no estar de acuerdo con la minoría. Hay una línea muy delgada en cuanto a la libertad se refiere. Por eso hoy estaremos adentrándonos en un pasaje muy relevante respecto a la libertad. Les pido que me acompañen a nuestro texto del día de hoy, Gálatas 5, 13 al 15. Gálatas 5, 13 al 15, le damos lectura. Dice ahí la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Padre, te damos tantas gracias por este día, gracias por la oportunidad de reunirnos como iglesia, gracias por tu palabra que siempre nos redarguye, que siempre nos edifica. Pedimos en esta mañana que nos muestre, Señor, cuál es la verdadera libertad a la que hemos sido llamados para que podamos entenderla y aplicarla correctamente y que a través de ello podamos dejar algunos vicios, algunas malas prácticas que se relacionan directamente con el legalismo o con el libertinaje. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, muéstranos a través de tu palabra todo esto que establece perfectamente que fuimos liberados en Cristo y que no debemos dar ninguna marcha atrás. Que tu palabra sea exaltada el día de hoy y tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para empezar y un poco de contexto, hermanos, esta carta a los Gálatas no fue escrita exactamente para una iglesia, sino una serie de iglesias por el apóstol Pablo entre los años 50 y 53 después de Cristo, y está dirigida a las iglesias que Pablo fundó en Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, las cuales fueron fundadas en el primer viaje misionero que él hizo en la región de Galacia, por eso es a los Gálatas. Y se escribió para contrarrestar a falsos maestros judaizantes que estaban acabando con la doctrina central del Nuevo Testamento, la justificación por la fe. Por esta razón, el tema central de Gálatas es justamente esa, la justificación por la fe, y los temas teológicos que ahí se tratan llaman la atención por una sola cosa, por su gran similitud con los que el mismo apóstol trata en la epístola a los romanos. Y es en el capítulo 5, que es en donde se encuentra nuestro texto, nuestro pasaje del día de hoy, que Pablo empieza un tópico nuevo, utilizando un lenguaje por demás exhortativo. Y habiendo primero enseñado que en Cristo somos libres, ahora nos exhorta a mantener dicha libertad. Y parte desde el versículo 1, miren ahí, 5:1, dice ahí el apóstol: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y a partir de ahí empieza a desarrollar el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y en el mismo capítulo también invita al lector a interpretar esa libertad y aplicarla correctamente, como decía. Y esta es una verdad que estableció y defendió con fuerza en los capítulos anteriores, teológicamente hablando, pero ahora en los capítulos 5 y 6 empieza a desarrollarlas de una manera aplicada. Y en el pensamiento de Pablo se destaca la idea de libertad, pero podríamos preguntarnos, ¿qué quiere decir cuando habla de libertad? Libertad implica liberación.
y debemos entender que en términos teológicos esta liberación se concibe como un rescate de la culpa y del poder del pecado, y así de una conciencia acusadora de la ira de Dios y del poder de Satanás. Pero además el apóstol está pensando particularmente en la libertad de la ley, es decir, se enfoca en la libertad de la maldición que la ley decreta sobre el pecador que ha estado tratando de lograr su propia justicia por su propio esfuerzo y sin éxito. Pero ahora, por la gracia de Dios, se ha vuelto a Cristo y a la salvación que hay en Él. Pablo ya había dejado en claro el hecho de que fue Cristo mismo, no nuestros méritos ni nuestras obras, lo que nos hizo libres. Cristo lo logró por medio de hacerse maldición en nuestro lugar, lo hizo por medio de su sangre y lo sigue haciendo constantemente a través de su Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, como dice 2 Corintios 3:17. Y hermanos, es claro que como seres humanos somos propensos a irnos a los extremos, ¿no es cierto? Por ejemplo, unos interpretan la libertad como libertinaje y piensan que pueden hacer todo lo que quieran. Otros, viendo este error, se van al extremo opuesto e imponen la ley a todo el mundo. En algún punto, entre libertinaje y legalismo, se halla la verdadera libertad cristiana. Lo cierto es que cuando el hombre se refiere a la libertad, piensa en libertinaje, en cómo salirse con la suya y hacer lo que quiere. Piensa que nadie le puede decir lo que debe hacer porque tiene impunidad. No le puede pasar nada, nadie le puede decir nada, especialmente en el día de hoy. Simplemente porque ha malentendido las implicaciones de la salvación en Cristo. Aún en nuestra iglesia, al no comprender las implicaciones de la salvación en Cristo, tenemos una distorsión de lo que significa la salvación en Cristo. De este modo, podemos ver varias cosas. Una de ellas, que los adolescentes esperan con ansia cumplir 18 años, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para gozar de la supuesta libertad que les dará independencia de sus padres y en el fondo no solo ser libres de su autoridad, de la autoridad de sus padres, sino de toda autoridad. Por otro lado, las mujeres con su feminismo, llevado al extremo, reclaman igualdad en derechos, pero en el camino transgreden los derechos de los demás y caen en el abuso de lo que antes fueron víctimas. Pero cuando vemos los tiempos turbulentos que vivimos, donde suele prevalecer las adicciones, las pasiones sexuales y la violencia, nos damos cuenta que lo que la gente concibe como libertad no son más bien diversas formas de esclavitud. ¿Escuchan bien? Suelen ser más bien diversas formas de esclavitud. Es irónico ver que cuanto más afirma el hombre su libertad egocéntrica, más se esclaviza al pecado. Como creyentes, entendemos que la libertad está en Cristo, que el cristianismo es liberación. Sin embargo, la idea de libertad cristiana se presta fácilmente a interpretaciones y aplicaciones incorrectas. Por esta razón es importante estudiar 3 aspectos de la libertad que te ayudarán a entenderla y aplicarla correctamente. Y lo que hoy vamos a estudiar son 3 aspectos de la libertad que te ayudarán a entenderla y aplicarla correctamente. Veremos 3 puntos y analizaremos que la libertad, 1, produce dominio propio en dependencia de Dios, en el versículo 13, la primera parte. En un segundo punto, veremos que la libertad produce servicio al prójimo en amor, en el versículo 13, segunda parte, y el versículo 14. Y tercer punto, veremos que la libertad produce unidad, no contienda en la iglesia, en el versículo 15.
Vayamos al punto número 1. La libertad produce dominio propio en dependencia de Dios. Y noten ahí en primer lugar, hermanos, cómo se refiere a los Gálatas en nuestro primer versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. En este punto es donde Pablo cambia el énfasis. Después de un discurso teológico, se intensifica el tono ético. Aquí apunta a lo ético, para explicar el uso de la libertad que los Gálatas han recibido y por lo tanto nosotros. Para entender esto, debemos recordar que la región de Galacia estaba en el Asia Menor y venía de la influencia romana, donde lo común era estar esclavizados, era lo común tener esclavos al servicio de los gobernantes y los ricos del imperio que podían pagarlo. Bien, entonces, lo primero que vemos es el trato que Pablo da hacia los Gálatas como hermanos. Y es importante saberlo porque él se dirige directamente como de uno a uno, de hermano a hermano, para hacer un contraste con los legalistas que venían inquietando a la iglesia y establecer el vínculo con los nuevos cristianos de las iglesias de Gálatas, para establecer una sola cosa, que tanto ellos como él ahora podían gozar de la misma experiencia de la libertad en Cristo. Ellos y Pablo podían gozar de esa libertad de la cual estaba hablándoles. Y se encarga de recordarles: a libertad fuisteis llamados, a libertad fuisteis llamados. Y la idea más exacta de esto es sobre el fundamento de la fe. Fuisteis llamados sobre el fundamento de la libertad, el fundamento de la libertad. Es decir, la condición del llamado a la salvación, que es un estado de libertad, y como tal, por tanto, permanente. Ellos habían sido llamados a permanecer en un estado que no debía cambiar, un estado de libertad. ¿Pero qué significa esto? Dios llamó a los creyentes de una esfera de opresión a la libertad, de una esfera de opresión a la libertad, librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:13. Y es a través de este llamamiento divino aceptado por fe que el Hijo de Dios liberta al creyente de las cadenas de la esclavitud que lo ataban al pecado. Entonces, lo que está haciendo el apóstol es: recuerden que ustedes fueron llamados a libertad, y empieza a explicarles quién generó, cuál es la fuente de esa libertad. Y pongamos atención a esto, hermanos. Esta libertad se concreta en la posibilidad de servir al Dios vivo y verdadero como siervos de la justicia, como dice Romanos 6:18. Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, los Gálatas habían sido rescatados de esa opresión para traerlos a libertad, pero lo que viene explicando aquí el apóstol Pablo es que libertados de esa opresión para venir ahora a ser siervos de la justicia, es decir, para tener la posibilidad, y deberíamos verlo como el privilegio de servir al Dios vivo. Entonces, la libertad equivale a la certeza de servir a Dios. No olvidemos esto, la libertad equivale a la certeza de servir a Dios. Por esta razón, Pablo hace este énfasis para recordarle a los Gálatas su estado de libertad. Ellos pasaron de un estado de opresión constante a un estado constante, permanente, de libertad, y esto conllevaba para ellos la obligación de conservar ese estado de libertad.
Así que Pablo empieza explicando el llamamiento. Somos llamados a la libertad. ¿De qué es libre el creyente? El creyente es libre de la culpa del pecado porque ha experimentado el perdón de Dios, libre del castigo porque Cristo lo llevó en la cruz, libre del poder del pecado en su vida diaria y libre de la ley con sus demandas y amenazas. Cristo llevó la maldición de la ley y acabó con su tiranía de una vez para siempre. Eso es lo que tenían que entender los Gálatas, hermanos, y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Somos llamados a la libertad por la gracia de Cristo. Así que los Gálatas debían entender que la gracia y la libertad van de la mano, van juntas. Y de este modo nosotros también debemos entenderlo. La gracia y la libertad van unidas. Pero podemos ver que en este contexto el apóstol está considerando la libertad como la liberación de las demandas establecidas por la ley. Además, la liberación de las demandas establecidas por la ley. Por consiguiente, al recordarle a los Gálatas su llamado a la libertad, les está insistiendo en la necesidad de desechar todo aquello que pudieran hacer para perder esa libertad, particularmente por querer seguir sujetos a la regulación de la ley. Así que agrega en la siguiente parte del versículo 13, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, ya no están sujetos a la ley, porque Cristo cumplió la ley. Pero cuidado de no entender que esa libertad debes usarla como ocasión para la carne. Es lo que les está diciendo en ese hilo de pensamiento. Pablo exhorta ahora a tener precaución. No dejen que su libertad derive o degenere en libertinaje. No es lo mismo libertad que libertinaje. Y esta, hermanos, es una fuerte exhortación, una fuerte amonestación en un tono de advertencia que anuncia un grave peligro. No debían olvidar, los Gálatas no debían olvidar la fuente y el propósito de esa libertad a la que habían sido llamados. Pero ¿por qué señalaría esto Pablo, hermanos? Partamos del hecho de que la bendición de la libertad en Cristo trae consigo la obligación de hacer uso de ella sabiamente y con fines divinos, no con fines personales. Entonces, en su intención de advertirles, él utiliza una palabra peculiar, ocasión. Y esta palabra, ocasión en el original, tiene la idea de una base de operaciones o de abastecimiento. Una base central donde se originan todas las operaciones de campaña militar. Por tanto, lo que debemos entender es que Pablo amonesta, fíjense bien, Pablo amonesta en este sentido a no usar esa libertad de tal forma que la carne tenga un motor que impulse campañas de pecado para hacer todo lo que la persona desee sin límite. Es decir, una reserva, una base de operaciones como para a partir de ahí hacer todo lo que quieres hacer. Entonces, en ese sentido es, según nuestro versículo, es no uséis la libertad como ocasión para la carne, que no sea un motor para hacer lo opuesto a la libertad a la que has sido llamado.
Así que los Gálatas, hasta ese momento, habían aprendido bien de Pablo que el término carne se refiere a la inclinación pecaminosa de la humanidad caída, a la antigua naturaleza cuyo deseo prioritario es hacer su propia voluntad y satisfacer sus delitos pecaminosos. Y apunta al elemento egoísta que si no se controla, si no hay dominio propio de estos impulsos, produce obras de la carne, como lo establece Gálatas 5, 19 al 21, donde dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Por tanto, hermanos, se trata, fíjense bien, se trata de no convertir la libertad en una ocasión para dar rienda suelta a la carne. Si recordamos la fuente y el propósito de la libertad, entonces, teniendo dominio propio, recordaremos no convertir la libertad en una ocasión que dé rienda suelta a la carne. Es decir, volver a aquello de lo que fuimos rescatados. No es posible. Tú fuiste rescatado de la opresión del pecado en tu vida y no puedes encontrar ocasión para tener ese retroceso, para comportarte o para comportarnos, o los Gálatas para comportarse, como lo señala el apóstol Pedro, como el perro que vuelve a su vómito y la puerta lavada que regresa a revolcarse al cieno, de acuerdo a 2 de Pedro 2:22. No, hermanos, nosotros hemos sido rescatados justamente de ahí y no podemos de alguna manera en nuestro proceder encontrando ocasión para, a través de las obras de la carne, dar la idea de que estamos regresando a la antigua naturaleza. Ahora bien, cuando el hombre se refiere a libertad, el hombre en general piensa en libertinaje, en cómo salirse con la suya y hacer lo que quiere. Piensa que nadie le puede decir lo que debe hacer porque tiene impunidad. Pero Pablo dice que el libertinaje no es la clase de libertad que Dios da al brindar salvación. Eso debe quedarnos claro, hermanos. Libertinaje no es a lo que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a libertad. Y no es una licencia que nos deja satisfacer nuestros deseos, sino que nos permite convertirnos voluntariamente en una cosa, esclavos. Esa libertad nos permite convertirnos solamente en una cosa, esclavos. ¿Y por qué estará enfatizando esto el apóstol? En este mundo de maldad, hermanos, la carne, con sus engaños, pretende falsificar el concepto de libertad para acomodarlo a sus propios intereses, obrando en contra del impulso del Espíritu Santo y en perjuicio de los hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo, cuidado de no aprovechar la libertad malentendida como base de operaciones para los impulsos carnales. Seria advertencia. La libertad se nos concede a fin de que sirvamos a Cristo con entera devoción. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa libertad es solo para una cosa, para servir a Cristo con entera devoción. No somos libres para entregarnos a actividades egoístas, porque la fuente y el propósito de libertad nos dan un rumbo, nos dan una guía. Pablo pensaba que los libertados en Cristo podrían caer en el error de pensar que se hallaban ya exentos de las obligaciones normales de la sociedad, excusándose de sus deberes bajo el pretexto de la libertad en Cristo. Pero hermanos,
El creyente que entiende bien el significado de haber muerto en Cristo al pecado y al yo para compartir su vida en servicio, de ninguna manera, hermanos, confundirá los términos y sabrá distinguir muy bien entre libertad y libertinaje. Sin embargo, siempre existe el peligro de caer en el engaño. Un creyente podría decir, bueno, entonces eso quiere decir que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Todas las restricciones se han anulado, ya soy salvo, o sea, ya no hay ningún problema. Y puedo seguir mis inclinaciones hasta donde me lleven, ¿no es cierto? La ley ha dejado de existir y la gracia me asegura el perdón de todas maneras. Ese es el peligro de caer en eso, hermanos. No hemos sido llamados a libertinaje, hemos sido llamados a libertad. Pero este peligro existe, no porque la gracia de Dios falle, sino porque los hombres no proceden según la gracia de Dios. Así que el énfasis de Pablo apunta a que la libertad no debe conducir al libertinaje, dando rienda suelta a las pasiones de la carne, esto es, siendo una base de operaciones para que la carne lleve a cabo sus obras. Entonces, aquel que utiliza la libertad para practicar el pecado debe preguntarse si realmente ha sido libertado, es decir, si verdaderamente ha nacido de nuevo. Ahora, tú me puedes decir, pero en 1 Corintios 6:12 dice que todas las cosas me son lícitas, pero olvidas leer la segunda parte. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar, fíjense bien, dominar de ninguna. Y aquí es donde entra el dominio propio en dependencia de Dios. Pero hermanos, es triste comprobar que algunos cristianos se disfrazan con la falsa libertad cristiana para seguir gozando de placeres mundanos, llegando a emborracharse, a alimentar sus mentes con libros, revistas, películas o programas de televisión inapropiados. No estoy diciendo que esto sea malo en sí mismo, sino por el tipo de temas que llegan a tratar, que tú puedes elegir, tienes esa libertad de elegir, ya que actualmente, hoy más que nunca, la censura brilla por su ausencia. No hay ninguna clase de censura. Y pueden justificar fácilmente que tienen libertad para ir a un antro a divertirse, pues, que tiene de malo, ¿no es cierto? Donde quizá puedas compartir el evangelio, podrías decir. A lo mejor tu hijo, tu joven te dice, voy al antro a ver si puedo compartir el evangelio. No te engañes, no es el mejor lugar para poder hacerlo. Si quieres compartir el evangelio, vete a otro lugar que no sea ese. Aún puedes decir que vas a organizar una reunión para celebrar tu cumpleaños o tu aniversario de bodas, cualquier cosa que te venga a la cabeza, pero se te ocurre que como vas a invitar a inconversos, puedes incluir bebidas alcohólicas y organizar el baile para que digan, no, es que los cristianos no son tan aburridos finalmente, ¿no? Entonces, solo vale la pena preguntarnos una cosa, ¿a quién queremos agradar? ¿A quién? ¿A Dios o a los hombres? Cuidado, hermano. Si esto es lo que haces, das más evidencia de no ser libre en Cristo, pero ¿sabes qué? Si en verdad lo eres, tu naturaleza regenerada no te permitirá estar en eso por mucho tiempo antes de poder corregir el rumbo. Ya vimos que la libertad produce dominio propio en dependencia de Dios. Vayamos a nuestro punto 2. La libertad produce servicio al prójimo en amor. La libertad produce servicio al prójimo en amor. Y como consecuencia de haber amonestado a no hacer mal uso de la libertad en Cristo, ahora el apóstol da un mandamiento. Miren la segunda parte del versículo 13. Sino, servíos por amor
los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Noten el contraste, sino, no esto que acaba de decir, sino lo que viene enseguida. Servíos es un imperativo derivado de la misma raíz que esclavo. Noten esto. Servíos quiere decir de manera que te conviertas en el esclavo del prójimo, de al que le vas a servir. Los Gálatas, y por implicación todo creyente, no solo no debe usar la libertad para servir a la carne, sino, contraste, que su deber es servir a otros. Y la idea es, sean esclavos los unos de los otros, sean esclavos los unos de los otros. Y aquí vale la pena reflexionar en la frase que resalta el apóstol, unos a otros, porque en el griego original es una sola palabra, alelon, que se traduce como una frase en español, y es un pronombre recíproco, mutuo, que afecta a ambas partes. Y aparece, fíjense bien, aparece 100 veces en el Nuevo Testamento, 59 de las cuales son mandatos específicos que nos enseñan a relacionarnos con el prójimo. Entonces, es importante entender lo que significa unos a otros, ¿no es cierto? La palabra clave, por supuesto, es amor. Amor. Servíos los unos a los otros en amor. Y podemos ver una constante, noten aquí, podemos ver una constante. Libertad más amor trae como resultado servicio a otros. Mientras que libertad sin amor produce libertinaje y afecta a otros, lo que conlleva un retroceso hacia la esclavitud del pecado. Ahora noten también la paradoja. Se viene hablando de libertad y ahora se establece que hay que servir como esclavo. Bueno, ¿hay libertad o no hay libertad porque ahora eres esclavo? Es una paradoja, ¿no? Pero no es de ninguna manera una contradicción, porque dicho servicio, fíjense bien, dicho servicio, el convertirte en esclavo, nadie te está obligando, es voluntario y es de corazón, por eso está la frase en amor, en amor. ¿Qué es lo que quiere decir con este amor por medio del cual un hermano sirve voluntariamente al otro? ¿Qué quiere decir? Es muy simple, hermanos, muy simple. Esto no podría ser posible sin un profundo afecto, ternura abnegada, compasión genuina, prontitud para dar ayuda, gran esfuerzo para promover el bienestar de tu hermano o de cualquier prójimo. ¿Podemos hacer esto fácilmente? No, hermanos. Porque se requiere que el amor ágape, se requiere el amor ágape, el amor divino, el amor incondicional, el amor de entrega. Pero hermanos, no tenemos pretexto, porque dice Romanos 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor ya lo tenemos, solo hay que desarrollarlo. Y es ese amor, el amor divino. Así que el creyente no ha sido llamado a la libertad carnal, sino a la libertad en amor. El que vive la libertad porque vive en Cristo, actúa como Él, siguiendo su ejemplo, como en el lavamiento de los pies la noche que fue entregado, donde se pone de manifiesto su disposición al servicio más humilde. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo y les dice a sus discípulos, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En Juan 13:15, eso es lo que dijo el Señor.
Así que, hermanos, es muy claro lo que el apóstol quiere enseñarnos. La libertad cristiana, fíjense bien, la libertad cristiana se subordina al interés de los otros en consonancia con lo que dice 1 Corintios 10:24. 1 Corintios 10:24, que dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El móvil del servicio, entonces, ¿cuál es? El amor. ¿Qué nos puede ayudar a que esta tarea de servicio no sea gravosa? Porque ya vimos que no se nos da, cuesta trabajo. Pues la respuesta es sencilla. Si estás consciente, fíjate bien, si estás consciente de hasta dónde fuiste amado por Cristo, que te amó y se entregó a sí mismo por ti, entonces podrás imitar su ejemplo. Si tú siempre tienes en tu mente cuánto te amó Cristo, entonces podrás saber cómo debes amar. Y entendamos una cosa, hermanos, el remedio eficaz contra el peligro del libertinaje está en el verdadero amor al prójimo, el cual se manifiesta no en meras palabras, sino actos de amor en acción, que den cuenta de un constante servicio mutuo por el cual hemos de someternos a todos los demás hermanos en todo. Así es que, hablando de libertad, en la primera parte el apóstol Pablo nos ubica en cuál es la fuente y el propósito. Y ahora nos dice que el libertinaje no es la clase de libertad que Dios da, y no es una licencia que nos deja satisfacer nuestros deseos, sino que nos permite convertirnos en esclavos voluntariamente. Ese amor, el verdadero amor, nos permite convertirnos en esclavos voluntariamente. Y cuando somos completamente libres, podemos entregarnos por amor de todo corazón. ¿Para qué? Para servir a otros. Así que el llamado a la libertad es una llamada a la unidad en Cristo y al servicio en amor dentro de la comunidad creyente. Pregunto, ¿cuánto estás sirviendo a tus hermanos? ¿Oras por ellos? ¿Te preocupas por sus necesidades? ¿Te acercas a ellos porque estás interesado en conocerlos? ¿O solamente le dices, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Y te sigues. Veamos ahora, continuando el hilo de pensamiento, ahora Pablo, fíjense bien, da la razón por la cual hay que servirse los unos a los otros. Vayamos al versículo 14. Y dice ahí el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo apunta directamente a Levítico 19:18, que termina diciendo exactamente eso, y emplea nuevamente una paradoja que debe sorprendernos. Pues hace un llamado a obedecer la ley. Fíjense bien, ahora dice, obedece la ley, en contra de lo que venía argumentando respecto a que hay que dejar la esclavitud que nos ataba a la ley. Pero sucede, hermanos, que aquí se trata de la ley moral de Dios como evidencia de la nueva vida en Cristo y del nuevo amor a través de Él. ¿Qué significa esto? Nos dice que el amor es tanto el resumen como la realización práctica de toda la ley moral dada por Dios. Repito, entendemos hasta aquí que el amor es tanto el resumen como la realización práctica de toda la ley moral dada por Dios, vista como una unidad. Partamos de este hecho. Dios no ha cambiado, ni han cambiado los valores morales que señalan lo correcto y lo incorrecto.
En pocas palabras, hermanos, las verdades éticas de la ley del Antiguo Testamento son exactamente las mismas que se presentan en el Evangelio del Nuevo Testamento, moralmente hablando. El Señor Jesucristo lo expresó de esta manera en Mateo 22, 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40. Y dice ahí, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, ¿qué? Toda la ley y los profetas. Ahora, ¿cómo se cumple el mandamiento del amor al prójimo? Es un mandamiento. ¿Cómo se cumple? Cumpliendo de corazón todos los mandamientos del Decálogo, pero el que ama de veras los cumple todos. Debes saber amar para cumplir todos los mandamientos. Entonces, el cristiano no está sometido al sistema de la ley como el Antiguo Testamento, definitivamente. Pero el hecho de amar a los demás, fíjense bien, el hecho de amar a los demás cumple los elementos morales de la ley. Y lo maravilloso del amor es que sustituye a todas las leyes de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo es que esto resuelve todo el problema? En las relaciones humanas. Si amas a otros, por el hecho de que amas a Cristo, no les robarás, ni mentirás acerca de ellos, no los envidiarás, ni tratarás de hacerles daño, porque los amas. El amor que Dios pone en el corazón del cristiano es el sustituto para las leyes. De esa manera cumples la ley amando a tu prójimo. Así lo expresa Romanos 13, del 8 al 10, y nos da una claridad exacta de cómo debemos hacerlo. Romanos 13, del 8 al 10. Y dice ahí, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, fíjense bien, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Solo tienes que preguntarte, ¿es verdadero el amor que me impulsa a hacer lo que hago? ¿Es verdadero amor lo que me impulsa? Siendo el amor lo más precioso que tenemos y la base para cumplir la ley moral de Dios, no debería extrañarnos que nuestro propio egoísmo personal, nuestra concupiscencia, aún el mismo diablo traten de disfrazar con un matiz falso de amor, lo que no es otra cosa que un mezquino interés o una corrompida concupiscencia. Y ese es el problema en nuestras relaciones, hermanos. Eso es lo que genera conflicto. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta que hizo el intérprete de la ley que cuestionó a Jesús? ¿Pero quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y la respuesta es la misma. Cualquiera que la providencia de Dios haya puesto en tu camino y entre en contacto contigo. Cualquiera quien puedas ayudar en cualquier forma, aun cuando esa persona te odie y sea incluso tu enemigo. Fácil, ¿no? No, hermanos. Así que en lugar de preguntar, ¿quién es mi prójimo? Cada persona debe hacerse prójimo para aquel que pueda ayudar en cualquier forma. Hermanos, veamos como privilegio el ser hechos siervos de Dios para servir al prójimo.
Ya vimos que la libertad produce dominio propio en dependencia de Dios y también produce servicio al prójimo en amor. Terminemos con nuestro último punto. La libertad produce unidad, no contienda en la iglesia. Y veamos el versículo 15. Pero, fíjense bien este pero, dice, no vas a poder lograr todo lo que venimos explicando por una sola cosa, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Fuerte, hermanos, muy fuerte. Y la imagen de este versículo es dramática, verdaderamente dramática. Es como si Pablo dijera a los Gálatas, si ustedes continúan mordiéndose como las serpientes, devorándose y tragándose los unos a los otros, van a terminar aniquilándose entre sí. Es una advertencia con un fuerte énfasis que el apóstol hace para contrastar el efecto, fíjense bien, para contrastar el efecto negativo del mal uso de la libertad. Cuando la libertad se usa inadecuadamente, podemos caer en esto. Cuando los creyentes no aman y se niegan a servir a sus hermanos en la fe, pueden suceder cosas desastrosas. Y es claro que la situación entre los Gálatas había degenerado en conflictos internos, y es probable que estos problemas fueran el resultado de conflictos por la acción perturbadora de los judaizantes y los que los rechazaban. Hermanos, lo que podemos anticipar es que esta conflictiva interna que vemos ahí, que describe Pablo, debió tener momentos de gran tensión y de manifestaciones de gran carnalidad entre hermanos. ¿Se dan cuenta? Manifestaciones de gran carnalidad ahí, en las iglesias de Galacia. Por esta razón es que Pablo hace uso de verbos que se usan para describir una acción animal. Noten ahí, describe las acciones como lo que haría un animal. Morder, comer y devorar. Resulta contradictorio que esas acciones que reflejan el actuar de los enemigos del pueblo de Dios, que querían destruirlos, describan ahora, fíjense bien qué tremendo, describan ahora el comportamiento de cristianos cuya comparación con las fieras salvajes resulta grotesco. Tener esa imagen ahí de estarse devorando, de estarse queriendo comer, hermanos. Noten entonces que sin importar el motivo, los Gálatas estaban quebrantando el principio de libertad en amor al que habían sido llamados. Y esto es lo que puede ocurrir cuando quebrantamos ese llamado de libertad para servir en amor. ¿Recuerdan la forma que les dije? Si tú tienes libertad y le agregas amor, vas a servir. Pero si tú tienes libertinaje y le quitas el amor, destrucción. Pablo hace entonces una severa advertencia de este gran peligro, no solo para los Gálatas en ese momento, sino también para nuestras iglesias. Y la forma verbal que utiliza es os consumáis. Cuidado que no os consumáis. Y esta frase expresa la idea de llegar a ser destruidos totalmente. Mirad que no os consumáis. Fíjense bien que no llegue a tal extremo que finalmente terminen destruyéndose. Es un mandato prohibitivo. Pablo exhorta a no llegar a este punto de conflicto. No hay necesidad, no se necesita llegar a este punto. Esto es tremendo, hermanos. Uno podría decir, pobres Gálatas,
Pobres Gálatas, qué mal andaban. Pero es tan cierto y tan actual como entonces. Y pensamos que eso no puede estar ocurriendo en nuestra iglesia, ignorando que hay formas sutiles para destruir al prójimo. Pero ¿cuál es el efecto de todo esto? Cuando las contiendas entre hermanos persisten, se produce una sola cosa: la ruina de la iglesia. Las contiendas y conflictos impiden la comunión con Dios, la comunión entre hermanos, y como consecuencia no hay bendición, no hay bendición. Santiago lo expresa diciendo: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En Santiago 3:16. Resulta entonces que cuando esto sucede, se pone de manifiesto que la obra destructora que proviene de la influencia de la carne da cabida a una serie de manifestaciones pecaminosas que van incrementando de tal manera que logran alcanzar lo más vil de nuestro actuar. Es decir, esto puede llevarnos a sacar lo peor de nosotros. Y evidentemente, a los creyentes de Galacia les faltaba amor, porque se estaban mordiendo y comiendo unos a otros y estaban en peligro de destruirse como animales salvajes que atacan. Y esto solo demuestra, fíjense bien, que la sola ley, es decir, la norma que tú puedas imponer, no puede obligar a la gente a vivir en armonía. No son las reglas, no son la ley, no es lo que impongas. Así que no importan las normas de conducta que tenga una iglesia, no son garantía de espiritualidad ni de civilidad. El apóstol Pablo nos viene describiendo qué es la libertad en amor para servirnos unos a otros. Pero bien, el panorama es desolador. ¿Qué hacer entonces para que esto no ocurra? Hermanos, a menos que como cristianos permitamos que el Espíritu Santo llene nuestros corazones con su amor, el egoísmo, la envidia y la competencia van a prevalecer en nuestra iglesia. Y esto es grave. Lo que ocurría entonces era que los legalistas y los libertinos estaban destruyendo la comunión entre los hermanos en las iglesias de Galacia. ¿Crees acaso que nuestra iglesia está exenta de estos conflictos? Aquí no puede ocurrir. Tú podrías estar contendiendo por diversas opiniones, porque crees que ha de comerse de todo mientras que tu hermano se abstiene de ciertos alimentos y lo criticas. Tú celebras algunos días especiales que tu hermano los vive como iguales, como el día de cumpleaños, la Navidad, cualquier otro, y si no lo hace como tú, criticas. Tú consultas al médico alópata mientras el otro consulta al médico homeópata y no estás de acuerdo. Puedes estar participando en discrepancias tan cruciales como si el servicio de adoración debe realizarse de un modo o de otro, porque no estás de acuerdo. Si debe cambiarse el horario o si deben ajustarse las actividades de tu iglesia. Si ya debieran tomarte en cuenta porque has aportado mucho. Y aspiras a los ministerios más visibles. ¿Buscas preeminencia? ¿Quieres ser reconocido? ¿Que la gente te vea? ¿Consideras acaso que no están aprovechando tus capacidades? ¿Y juzgas y criticas y hablas de la gente a sus espaldas? Miren, hermanos, esto es verdaderamente serio.
Hay aspectos en la vida de la iglesia que no son asuntos de maldad intrínseca, sino corresponden a un aspecto de conciencia individual. Es un asunto de conciencia. Pero tú puedes estar evidenciando un comportamiento o bien legalista al imponer al hermano una carga que no tiene que llevar, o bien un comportamiento de libertinaje, y entre el libertinaje y el legalismo creamos un caos en nuestra iglesia. Y miren, un creyente no debe ir en contra de su conciencia. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, como dice Romanos 14:15. Dice MacArthur, el creyente que tiene una conciencia demasiado estricta y el que tiene una conciencia libre deben aceptarse y servirse con amor el uno al otro en Cristo. De no ser así, se van a comportar igual que la mayoría de los paganos impíos y egoístas que se muerden y devoran unos a otros hasta el punto de consumirse unos a otros. Es importante entender que no puedes estar enemistado con tu hermano o con tu hermana por una diferencia de opinión o por algún malentendido, al grado de que hayas dejado de dirigirle la palabra, o peor aún, que por causa de tu mala actitud lo hayas tropezado de tal manera que ya ni siquiera asiste a la iglesia y eso ni te preocupa ni te importa. ¿Cómo puedes seguir manteniendo la comunión, hermanos? ¿Cómo podemos seguir manteniendo la comunión? Pues el que aborrece a su hermano es un homicida y un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Como dice ahí en 1 de Juan 4:20. Ahora bien, hermanos, lo que es claro es que el Espíritu Santo no obra solo. Si bien es cierto, es la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no obra solo, sino que usa la palabra de Dios y es cuando tú decides que Él te llene, decides que haya llenura del Espíritu en ti, a través de la palabra de Dios, de la oración, de la adoración y de la comunión entre creyentes para edificarnos mutuamente. Te pregunto, hermano, ¿estás dedicando tiempo diariamente a la palabra de Dios y a la oración y te rindes a la obra del Espíritu Santo para gozar de la verdadera libertad? ¿Asistes a los estudios que por la gracia de Dios, Dios ha dispuesto a varias personas para poder dar muy buenos estudios y no los aprovechamos? Recuerda que solo así ayudarás participando en algo a lo cual fuiste llamado para edificar a tu iglesia, para contribuir a una sola cosa: unidad, no contención, unidad como un solo cuerpo. Por supuesto, no es necesario suponer que todos los gálatas estaban metidos en esta lucha destructiva, pero era necesario que Pablo señalara este punto para evitar estas disputas, para que no llegaran a ser más degradantes y perjudiciales, para exterminar ese cáncer y motivar a seguir el camino más excelente, que es el que debemos seguir, el camino del amor. Hermanos, no permitamos que el egoísmo nos lleve a una situación tan desastrosa como la que Pablo ejemplifica en las iglesias de Galacia, y busquemos en amor cumplir las características distintivas de los verdaderos creyentes, como dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis
amor los unos a los otros. ¿Cómo podemos concluir? Hermanos, tenemos que recordar constantemente lo siguiente. La libertad cristiana no es libertinaje o licencia para pecar, sino una oportunidad para servir. Cuando somos completamente libres en Cristo, podemos entregarnos de todo corazón ¿a qué? A servir a otros. La libertad verdadera nos convierte en esclavos de Cristo y de otros por elección personal y voluntaria. El principio que gobierna la libertad cristiana siempre será, es y será, el amor. La libertad verdadera para amar produce dominio propio, servicio a los demás y obediencia a Dios, teniendo como resultado una sola cosa, unidad. Sé tú de los cristianos que luchan por guardar la unidad en la iglesia en contra de los detractores que buscan su destrucción. Termino con esta cita de Efesios 4, 1 al 3. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Padre, te damos tantas gracias por este día en que nos has exhortado fuertemente. Gracias por este llamado de atención a través del apóstol Pablo en esa experiencia hacia los Gálatas, Señor. Permite que podamos reconsiderar muchos aspectos de nuestra vida, en nuestro andar diario, pero sobre todo en nuestra comunión contigo, nuestra comunión entre hermanos, Señor. Ayúdanos a recordar que tú eres la fuente y el propósito de nuestra libertad y que esa libertad debe ser para servirte a ti en primer lugar y para servir a los demás. Ayúdanos a contrarrestar nuestro egoísmo, nuestro orgullo y todo aquello que estorbe para poder realmente darte la honra y la gloria y decir al unísono todos juntos, Señor, que somos libres en Cristo y que gracias a tu preciosa sangre que derramaste en esa cruz, hoy podemos estar delante de tu presencia, formando parte de una iglesia local a la cual nos has llamado. Bendice esta iglesia, Señor, y ayúdanos a servirte, a servirnos unos a otros a través de los dones que tú nos has dado por obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de